es evidente que se quiere intimidar primero a la democracia. Sin democracia el país no va a caminar. Entonces, Exitosa por el mundo. Miguel Ángel, un abrazo. Te vamos a escuchar con mucha atención sobre lo ocurrido hace algunas horas. Es el tercer atentado, segundo con muerte, pero ya antes ha habido uno con una candidata también al Congreso ecuatoriano, una señora de apellido Perales. Lo que ha ocurrido ayer con el dirigente correísta Pedro Briones en Esmeralda vuelve a poner en debate el tema de la delincuencia, la violencia, el asesinato y el crimen organizado conspirando contra la política y la institución de Estado. Ahora, en esta situación, en Ecuador. Te escuchamos, Miguel Ángel, adelante. gracias, Manuel. Buenos días, amigos de todo el país a través de Exitosa. Efectivamente, Ecuador en estos momentos, Manuel, es la selva e impera la ley de la selva. El gobierno de Guillermo Lasso, tenemos que decirlo, no ha podido neutralizar la violencia y su espiral que ha venido desatándose en los últimos tiempos en Ecuador. La situación se agrava, como muy bien has referido, con el reciente asesinato de Pedro Briones, de las canteras del correísmo, y entonces volvemos a decir que faltando solo 3 o 4 días para el proceso de elecciones que será en Ecuador y eligiendo el nuevo presidente, pues la criminalidad pareciera que es el vector principal al que la ciudadanía tendrá que indagar entre los candidatos y todas las circunstancias que están alrededor, el menos asociado indirectamente, no voy a decir directamente, a los márgenes de Exitosa. ilicitud, de criminalidad, de todo esto que está avasallando al país. Es evidente que se quiere intimidar primero a la democracia. Sin democracia el país no va a caminar. Entonces ya pareciera que estos estamentos de criminalidad y también bajo el imperio y el apoyo del narcotráfico, quieren tomar Ecuador. Quieren empezar a crear estas bases de dependencia de los actores políticos, como ha pasado en otros países, Claro. asociados a la criminalidad. Y eso sí es grave, pues, porque entonces tendremos unas elecciones que producirán un resultado que no va a corresponder a esa mirada nacional de querer un cambio cualitativo, sino más bien por el miedo. Exacto. Y ese miedo, en verdad, puede producir también una circunstancia política de resultado bastante vulnerable, casi como un castillo de naipes para el propio Ecuador, que, te repito una vez más, no encuentra el kit para poder neutralizar. Puede haber hasta un cuarto candidato, faltando horas para las elecciones, y eso deja muy mal Claro. al propio Estado mirando el proceso Claro, porque internacional. a partir de ahí, Miguel Ángel, uno dice, ya no es un problema solo del presidente, del responsable del Ejecutivo, sino un asunto de respuesta de Estado, ¿no? Esto hace rato ha sobrepasado los niveles de respuesta de que puede dar un Ejecutivo. Tendría que tomar la experiencia de lo que ocurrió en los 80 con Colombia y lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo y por muchísimos años en México, ¿no? Donde los cárteles de Sí, la droga y la delincuencia habían penetrado a niveles increíbles y han logrado en algunas circunstancias incluso intentar someter a la política. Aquí hemos tenido cierto nivel digamos, de intentos de sometimiento del Estado, pero con las hordas terroristas que nos han complicado en los 80 y que hemos tenido como punto culmen máximo lo que ha ocurrido con la Embajada de Japón, en donde un grupo de genocidas, delincuentes y criminales arropados en un movimiento o en un pseudo movimiento revolucionario Tupac Amaru, nos han tenido con el verdugueo en la garganta y han querido someter al Estado y a la nación y a la patria nuestra, ¿no? y por esa misma razón es muy importante que la ecuación gobierno central y Fuerzas Armadas entren a tallar de una manera transversal y de impacto con el régimen de excepción que ya decretó Guillermo Lasso,
las Fuerzas Armadas en verdad deben hacer lo que corresponde a un régimen de excepción. Ese tipo de escenario es el único que tiene Ecuador a la mano para poder neutralizar, no te digo erradicar, porque estos estamentos de violencia estructural con apoyo foráneo del narcotráfico, en verdad suponen un trabajo de inteligencia mucho más detenido. Hay que ponerle chaleco ahora a todos los candidatos Mm, que sean importantes y los que no, porque cualquier muerte por asesinato seguirá creando esta zozobra, este temor, para que la gente se retrotraiga y el sistema caiga. Eso es lo que hay que evitar en Ecuador y en nuestros países. Tú mencionabas el caso peruano, efectivamente, nunca nos dejamos doblegar. Las Fuerzas Armadas cumplieron un rol extraordinario para mantener al Estado de pie como corresponde, y los gobiernos que hemos tenido, en verdad, quizás el que tuvo una frontalidad con el terrorismo, sin duda alguna, Alberto Fujimori, hay que decirlo, nos guste o no nos guste, sobre Exitosa. todo los que no somos fujimoristas lo decimos directamente, pero hay que combatirlo así. Y mm, entonces todo este escenario también para el domingo abre la cuota de una sociedad ecuatoriana que está pensando ahora, mirando al norte el caso de El Salvador, mirando al caso de Argentina, hartazgo, miedo, temores, quieren algo diferente. En eso está la vorágine colectiva, de la psicología colectiva de un pueblo que no encuentra una salida porque los gobiernos que ha habido últimamente no han podido combatir a la delincuencia estructural. Y eso le pasa al Perú. Mira, la agenda, la agenda de los candidatos en los últimos periodos gubernamentales ha sido siempre la inseguridad ciudadana. Y ya ves cómo matan a gente en cada esquina, sicariato en las calles, caminando. Es la barbarización urbana mm, y rural de nuestros países, exacerbado por el clima, quizá también de la pandemia, que ha retrotraído a muchos sectores sociales, los ha vuelto a la pobreza, ha comprimido a la gente y está creando pues esta ancha franja de desestructuración, que es lo que está viviendo hoy día Ecuador atípicamente. Ecuador ha tenido siempre problemas de inestabilidad política, pero nunca de violencia mm. estructural como la que estamos viendo en estos últimos días en este país hermano norte de nuestra patria. Y más al norte, aprueban 10 cargos en caso de su contra por Donald Trump por interferencia en elecciones en Estados Unidos, Miguel Ángel. Sí, bueno, el caso de Donald Trump, como ya habíamos conversado antes, Manuel, creo que Mm, el Exitosa. conjunto de estrategias opositoras está en llenarlo de una montaña de acusaciones. Y yo no digo que no sean ni tengan, digamos, en el fondo veracidad, realidad, que sean concomitantes con acciones en las que pudiera estar involucrado, pero sigo creyendo que todo eso en verdad es una mala estrategia, lo va a terminar inflando a Donald Trump, que sigue prefigurándose como el candidato favorito de los republicanos y favorito para la presidencia de su país. No hay ningún vector en la realidad inmediata que diga que Donald Trump ya está desfasado, y hay que dar un paso al costado. Es todo lo contrario, se mm, sigue inflando. Y vamos a ver todavía cómo viene el proceso. Es verdad que toda esta acumulación de imputaciones se hace en medio de un proceso político que todavía no ha comenzado la verdadera campaña electoral en Estados Unidos. Están en plena etapa para consumar primarias, que será el próximo año. De manera que es verdad, y Donald Trump tampoco es ejemplo de nada, si lo miras bien con su visión que ha tenido, pero fundada en el pragmatismo, y eso es lo que a un amplio sector de ok, estadounidenses, sobre todo los aprecia, ¿no? gringos pobres, olvidados, vieron como una luz en el camino. Mm, Te acordarás con el famoso proteccionismo que llevó adelante
durante su primer mandato. Correcto. Muy bien. Miguel Ángel, un abrazo fuerte, que tengas excelente día. Muchas gracias. Gracias, igualmente, Gracias. Manuel. Buenos días.